En este video, compañeros, vamos a ver lo que es suma de vectores, ¿sí? Y vamos a hacer el problema, vamos a desarrollar el problemita que tenemos aquí, ¿sí? Y me dice, un jinete y su caballo cabalgan 3 kilómetros al norte y después 4 kilómetros al oeste. Dice, ¿cuál es la distancia total que recorren y cuál fue su desplazamiento? Antes de esto, como no es lo mismo distancia que desplazamiento, ¿sí? Las magnitudes escalares son aquellas que solamente con decir su cantidad y a la unidad que pertenecen, con eso es más que suficiente. Por si una magnitud escalar, si yo sumo dos magnitudes escalares, vamos a poner 5 kilómetros más 10 kilómetros, pues ya con eso es más que suficiente, me da 15 kilómetros. O si yo 2 horas más 3 horas, pues me da 5 horas. Entonces, nada más con eso. Pero, la distancia es una magnitud escalar, ¿sí? Y ahí no la vamos a calcular en kilómetros. En cambio, el desplazamiento ya no es una magnitud escalar, es una magnitud vectorial. Y por lo tanto, además de contener la magnitud, tiene dirección y sentido. Entonces, para calcular el desplazamiento vamos a utilizar, no vamos a sumar como en la distancia. Como en las magnitudes escalares nomás sumamos en forma aritmética. En las magnitudes vectoriales es más complicado, hay que hacerlo de una forma gráfica, utilizando el paralelogramo o hacerlo de forma analítica, ¿verdad? Según sea el caso. Bueno, vamos a resolver el problema este. Entonces lo primero que tengo que hacer yo es lo siguiente, ¿sí? Voy a poner aproximadamente aquí, ¿sí? Un plano, sí, cartesiano. Entonces vamos a ponerle que 1 centímetro es igual a 1 kilómetro. 1 centímetro aquí cada rayita va a ser. Entonces arriba está el norte, hacia abajo está el sur, hacia la derecha está el este, hacia la izquierda está el oeste. Bueno, entonces va a ser, dice, un jinete y su caballo cabalgan 3 kilómetros al norte. Va a ser aproximadamente 1, 2, 3. De aquí a aquí va a ser el desplazamiento 1. Desplazamiento 1 que es igual a 3 kilómetros. Es un vector. Le pongo su flechita. Desplazamiento dice 3 kilómetros al norte. 1, 2, 3 kilómetros al norte. ¿Okay? Y luego me dice, y después 4 kilómetros al oeste, para acá. Va a ser 1, 2, 3, 4, aproximadamente aquí. Entonces combina 1, 2, 3 y luego aproximadamente esto, ¿no? 4. Desplazamiento 2 igual a 4 kilómetros. ¿Sí? Muy bien. Entonces el jinete va a 3 kilómetros. 1, 2, 3 aquí. 1, 2 y 3 kilómetros hacia el norte. Ya que recorrió 3 kilómetros, le da 4 kilómetros. 1, 2, 3, 4. Aquí están 1, 2, 3, 4 kilómetros hacia el oeste. Bueno, entonces me preguntan a mí calcular
la distancia, como la distancia es una magnitud escalar, ¿sí? Entonces saco yo aquí qué distancia, la distancia total es igual a distancia 1 más distancia 2, ¿sí? La distancia 1, ¿cuánto fueron? 3 kilómetros. 3 kilómetros. Más la distancia 2, ¿cuánto es? 4 kilómetros. Esto es igual, 3 y 4 me da 7 kilómetros. ¿Sí? Entonces, como es una magnitud escalar, con solo sumar de forma aritmética y ya saqué la distancia. ¿Sí? Pero dice, ¿cuál es su desplazamiento? Entonces aquí ya es diferente. Aquí lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Desde donde inició, ¿sí? Voy a unir el origen del primer vector, que es distancia 1, con donde termina el vector distancia 2. Y voy a unirlos. ¿Sí? Bueno, esta es la resultante para poder calcular yo el desplazamiento, esto de aquí. Entonces, si esto está a escala, pues yo solamente lo mido, ¿sí? Si lo tengo a escala, pues si cada centímetro mide 1 kilómetro, yo mido desde aquí a aquí y me va a dar 5 centímetros, lo que equivale a 5 kilómetros, ¿sí? De forma gráfica voy a ponerle, de forma gráfica, resultante es igual a 5 centímetros, o lo que es lo mismo, es igual a 5 kilómetros, ¿sí? Muy bien. De forma gráfica, pero de forma analítica, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Si yo voy a aplicar el teorema Pitágoras, voy a utilizar Pitágoras aquí muy fácil. Pitágoras. Lo voy a hacer de forma analítica y me dice que hipotenusa, porque esta es la que voy a calcular, la resultante, hipotenusa al cuadrado es igual, hipotenusa de una vez ya, es igual a la raíz de cateto cuadrado más cateto cuadrado. ¿Sí? Hipotenusa es igual a la raíz de un cateto, el primer cateto, ¿cuánto es? 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Y tengo que la hipotenusa es igual a 9 más 4, digo 3 por 3, 9. 3 elevado al cuadrado me da 9, más 4 elevado al cuadrado me da 16. Esto es igual a la raíz de 16 más 9 me da 25. Entonces, la hipotenusa, que en este caso va a ser la resultante, es igual a la raíz de 25, me va a dar 5 kilómetros, ¿sí? Y ese es el desplazamiento, ¿sí? Que realizó el jinete. Vean cómo la distancia fue de 7 kilómetros, pero el desplazamiento realmente fue de 5 kilómetros, ¿sí?